Buenas noches. Quiero darles la bienvenida y agradecer a la Federación Argentina de Cardiología y a CONAREC por organizar este curso de cardiología nuclear. La verdad que quiero hacer una extensiva felicitación porque el éxito del curso colmó realmente todas las expectativas. Sin duda, el Comité de Cardiología Nuclear detectó una falta digamos, que la pandemia y la falta de rotaciones en los hospitales por la supresión que se hace de la circulación de los médicos por el COVID estaba provocando una disminución de las rotaciones en cardiología nuclear especialmente. Y bueno, el comité tuvo esta idea y realmente los quiero felicitar. Obviamente, un recordatorio para todos los médicos, que sé que hay varios cardiólogos comprometidos con COVID, algunos de ellos amigos personales que no voy a mencionar, que están internados, y les deseo la mejor de las suertes. Esta herramienta de la informática y la educación virtual es nueva para nosotros, nos tiene algunas dificultades, pero en la medida que hemos ido avanzando la hemos ido mejorando. Quiero presentar esta noche a la conferencia de cierre que la va a dar uno de los maestros y padres de la cardiología nuclear mundial y en Estados Unidos, que es Ernesto García. Ernesto García, como lo conocemos, tiene una cantidad de artículos y tiene una cantidad de capítulos de libros y libros enteros a su nombre, y es ampliamente conocido en el medio. Ernesto ya hace varios años que ha desarrollado varias técnicas, pero me voy a permitir, en base a la amistad de tantos años con Ernesto, contar una anécdota sobre él. Yo no creo que haya en diagnóstico por imágenes algo más usado que el mapa polar. El mapa polar que usamos en cardiología nuclear, en rezo, en eco, en todos lados, tiene un autor que es muy humilde y no lo ha dicho siempre, pero los que lo conocemos desde hace mucho tiempo sabemos que él fue el que desarrolló el mapa polar, y hace muchos años, en conversaciones con él, me contaba las dificultades que teníamos para llevar un corazón tridimensional a una imagen bidimensional como fue el mapa polar. Y ya para terminar mi presentación, siempre le digo a él que si cobrara 1 centavo por cada uso del mapa polar, él sería más rico que Bill Gates en los Estados Unidos en este momento. Ernesto ahora es director de imágenes en Emory, y bueno, como dijimos, un amigo nuestro, un amigo de la Federación y un amigo de la Argentina. Ernesto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por esa introducción tan amable. Y también aprecio mucho la oportunidad de compartir con ustedes el estado actual de cómo se usa los estudios de perfusión para medir la sincronización del ventrículo izquierdo, y cómo usar esto para que nos ayude a guiar para la resincronización. Estos son aplicaciones que no se ha usado mucho antes en la medicina, en la cardiología nuclear, pero en realidad en el mundo está empezando a tomar popularidad, sobre todo en realidad afuera de los Estados Unidos. Así que el temario de hoy es hablar de la
sincronía del ventrículo izquierdo, de la sé que hay diferentes personas, hay muchos de ustedes con diferentes experiencias y quiero estar seguro de todo más o menos hablamos de lo mismo. Así que un poco de introducción de insuficiencia cardíaca, hablaremos de cómo medir sincronía mecánica sistólica con estudio de perfusión, cuáles son las características clínicas, cómo usarlo para predecir la respuesta de la resincronización y para guiar dónde colocarse el electrodo del ventrículo izquierdo. Y empezaremos a hablar de los resultados de los ensayos de unicentro y también ensayos multicéntricos, y ya hablaremos. Bueno, aquí vemos tres ejemplos de autopsia. Aquí vemos de un paciente que murió por otra enfermedad no del corazón, uno de insuficiencia cardíaca sistólica y otro de insuficiencia cardíaca diastólica. Para esta charla hablaremos nada más de la sistólica, donde esperamos que la fracción de eyección esté reducida, sobre todo a menos de 35%. Y sabemos que la insuficiencia cardíaca es un término que describe que un corazón que no puede soportar el trabajo, la carga de trabajo, y entonces él no tiene suficiente oxígeno. Y vemos aquí que en la sistólica usualmente vemos el grosor del ventrículo izquierdo muy fino y entonces está estrechado y no tiene suficiente fuerza para sacar la sangre, y la diastólica es lo opuesto, que quiere decir que está rígido y grueso. Entonces aquí vemos un cartón de también de un paciente normal. Es la relación entre la onda eléctrica y el comienzo de la contracción en pacientes normales. Y sabemos que en pacientes normales hay una correlación, un acoplamiento entre cómo va la onda eléctrica y cómo va la onda mecánica de contracción. El problema que cuando empiezan problemas de corazón, sobre todo infartos, problemas de conducciones como bloqueo del ventrículo izquierdo, hasta isquemia, eso cambia la dirección y cómo se conduce la electricidad, y entonces no están acoplados bien la onda de contracción y la onda eléctrica. Y ahí es donde vamos a tratar de hablar de esto un poco. Aquí vemos que la terapia de resincronización ya hace años que existe, y hablaré un poco más de eso después, pero para recordarnos que lo que aquí vemos es un paciente que tiene un marcapaso, pero que no está conectado, y un paciente con bloqueo de rama izquierda, y vemos que está desincronizado el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Pero sin embargo aquí vemos también que es biventricular y que hay electrodos que va a ventrículo derecho, va a ventrículo izquierdo, y entonces cuando este marcapaso entonces ya está disparando, con la sincronización vemos que cambia el electrocardiograma, y que ahora el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están sincronizados, pero también que lo que vamos a hablar hoy es de la sincronización del ventrículo izquierdo solo, que quiere decir sincronización intraventricular, y sabemos que la mayoría de la información está en eso. Aquí vemos también, esto para recordarnos, lo mismo que hemos visto antes, el marcapaso biventricular de la terapia de resincronización, y también sabemos que esto usualmente se usa en pacientes que están en insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menos de 35, y sobre todo pacientes con bloqueo de rama izquierda, que quiere decir que en los pacientes normales la onda eléctrica viene hasta lo que le llaman el bundle of His en los normales, y entonces va a la parte izquierda, y la conducción
de la rama derecha. Pero si hay bloqueo de la rama izquierda, va primero al ventrículo derecho y entonces por el septum va de forma un poco despacio de la derecha a la izquierda y entonces, claro, se demora de llegar y por eso es parte de la disincronía que existe mecánica. Como hemos dicho, y esto fue aprobado ya muchos años en los Estados Unidos por la FDA, casi 20 años. Esto no es, eso cuesta mucho. En realidad es un estudio que cuesta $60,000 por el marcapaso y la intervención, pero también hasta $40,000 más estudios de seguimiento. Y sin embargo, aunque en muchos pacientes trabaja muy bien, hay menos o más del 40% donde no trabaja tan bien. La ecocardiografía se ha usado también para medir la función mecánica. El problema que tuvo la ecocardiografía fue la variabilidad entre expertos y no expertos. Y entonces esto le ha dado a la cardiología nuclear una oportunidad de hacer estas medidas. Quiero decir que la ecocardiografía, cuando está en las manos de los expertos, está muy, muy bien hecha y se puede bien entender la disincronía del ventrículo izquierdo, aunque en realidad los algoritmos de cuantificación de la cardiología nuclear son más fieles que los de la eco. Pero ya veremos en eso. Ahora, para el cardiólogo hay cosas que es difícil creer que lo podemos medir y quiero que entiendan dos principios muy importantes. Y ya saben, ya llevo muchos años hablando de esto, de que se llama el principio de los volúmenes parciales, pero que quiere decir que si vemos la actividad en el centro esto es una cuña de radioacción, y si vemos las cuentas radioactivas en el centro de esto, aunque sea la misma concentración que en un corazón sería la misma perfusión, las cuentas cambian de forma lineal con el grosor de la pared. ¿Qué quiere decir? Que a veces se confunden creyendo que la resonancia y TAC y la eco son muy buenas, muy buena resolución espacial, y que la cardiología nuclear no lo puede hacer, de poder medir el engrosamiento de la pared. Pero en realidad lo que estamos viendo son cambios de cuentas, y ese cambio de cuentas somos muy buenos en ver ese cambio de cuentas entre, por ejemplo, un cuadro gatillado y, por ejemplo, final de sístole y final de diástole. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a medir dónde está el endocardio y el epicardio, lo que vamos a ver es el cambio de cuenta entre el uno y el otro para hacer estas medidas. El otro principio que también los cardiólogos tienen problemas aceptando, y lo entiendo y lo sé primero porque ya hay muchos artículos publicados en esto, y en segunda siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que nada tenemos 8 cuadros por el ciclo cardíaco y que podemos ver el grosor de forma con tan buena resolución temporal? Y aquí vemos dos diferentes paneles. Este es para ver, para recordando de lo que vimos en la diapositiva antes, que quiere decir, vemos un fantoma que está fino aquí y más grueso aquí. Está la misma concentración y vemos que si lo medimos hay cambio de cuentas en el centro lineal con el cambio de grosor. Y eso es lo que nos va a hacer poder medir el engrosamiento durante el ciclo cardíaco. Lo otro, como he dicho, es cómo que la resolución temporal es mucho mejor de lo que se espera. ¿Y por qué? Porque si vemos aquí, por ejemplo, a un segmento del miocardio, estamos viendo cortes de eje corto del ápex a la base, pero si podemos seguir el mismo segmento y vemos el cambio de cuenta,
a final de sístole, donde hay más grosor, hay más cuenta, y a final de diástole, donde es menos, hay menos cuenta, parecido a lo que estamos viendo aquí. Pero entonces podemos usar el principio de Fourier para reemplazar los 8 puntos discretos de las 8 cuadros por una onda continua. Y esta onda continua nos da mucho más resolución temporal de lo que espera uno, y es lo que no ha podido dejar que esto sea una realidad. Y me llevó tiempo en decir eso porque quiero que lo entiendan. Y entonces, donde esta línea, esta curva, cruza el promedio, el averaje del engrosamiento, ahí es donde empieza a contraerse este segmento del ventrículo izquierdo. Y eso lo vamos a hacer segmento por segmento, y entonces lo vemos. Aquí vemos un ejemplo de un paciente normal. Primero, esto es un estudio de reposo, y vemos que el mapa polar de perfusión de SPECT está bien conocido, y ve que es bastante y muy normal. Este mapa polar no es mapa polar de perfusión, es mapa polar temporal, que mientras el color está más oscurecido, es más temprano en la contracción, y entre el color está más claro, aclarizado, es más tarde en la contracción. ¿Qué quiere decir? Que la contracción va a empezar aquí, donde viene del bundle of His, y entonces va a moverse la onda de contracción a la pared septal y a la pared lateral. Y aquí lo que estamos viendo es un histograma de la fase de histograma de este paciente. ¿Qué quiere decir? Es la misma información aquí, pero dos-dimensional. Entonces vamos aquí la frecuencia, que quiere decir el número de segmentos, el número de píxeles que empezaron con el mismo color al mismo tiempo. Y aquí vemos 360 grados, que quiere decir esto es el ciclo cardíaco medidos por grados en vez de por tiempo. Y entonces vemos de onda R a onda R, y cuando vamos moviendo este cursor, cuando llega a este color aquí, se va a oscurecer, y entonces mientras va moviéndose, vemos cómo se mueve el oscurecimiento, que quiere decir, podemos ver con la vista en el mapa polar de perfusión, podemos ver la información del mapa polar de contracción. Y vemos que es como se espera en los estudios en pacientes normales. Una nota es que en realidad sabemos que para poder ver esto un poco mejor, tuvimos que mover el histograma más para el centro de esta gráfica, y sin embargo aquí es donde están las ondas R, pero le hemos movido la onda R para aquí, y en realidad podemos relacionar el ancho de este histograma, que quiere ser el ancho de la dispersión de la contracción, con el ancho de la electricidad de la onda de electricidad de la QRS. Y sabemos que usualmente, sobre todo mientras más normal el paciente, este ancho está relacionado a este ancho. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar cuando el paciente empieza a tener problemas de conducción y problemas de contracción? Y aquí vemos en un estudio de 2018, donde estamos graficando esta fase, la distribución de fase, la dispersión en cada paciente, y la duración o el ancho de la onda QRS. Y sabemos que, o vamos a hablar que el criterio para resincronizar los pacientes por ondas eléctricas empezaron a 120 milisegundos y han llegado hasta 150 en Europa, en los Estados Unidos más o menos a 130. Pero sin embargo, y vemos que están correlacionados, pero sin embargo, si baja cualquier número, por ejemplo aquí a 130, vemos un cambio, una variedad mucho entre un paciente y otro, que tiene el mismo duración de QRS, pero mucha dispersión de contracción. Casi ninguna dispersión,
que quiere decir que hay mucha sincronía en este paciente y este está muy desincronizado. Sabemos ya también que los pacientes que no tienen disincronía, no es bueno resincronizarlo, porque si están ya sincronizados, tratamos de resincronizarlo de forma eléctrica, usualmente estos pacientes se empeoran y no se mejoran. Y esto es un principio bastante bien entendido ahora, después de muchos años en este campo de ver los diferentes equipos de investigación. Aquí vemos los patrones normales y esto es un estudio de nuestro laboratorio de hace más de 15 años. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto y los dos índices más importantes es la desviación estándar de la fase y el ancho de banda del histograma de la fase. ¿Y qué quiere decir? Ya hablamos de la desviación estándar y vemos que estos son como 20 pacientes normales y vemos que están bastante finos estos y que en hombres el rango es de 6 grados a 27 grados. Acuérdese que 360 grados es el ciclo cardíaco. Y en mujeres de 5 a 31 y el promedio de mujeres como de 12 y el hombre de 14. Esto, claro, es en pacientes normales. No quiere decir que si un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca y está un ancho de fase más grande que esto, no quiere decir que esos pacientes le hacen falta resincronización. Quiere decir que está un poco desincronizado, parecido con una fracción de eyección en vez de 50 de 47 o algo así. Entonces, para los pacientes de insuficiencia cardíaca tenemos que entender un poco mejor qué umbrales usar para predecir quién se va a mejorar y para saber cómo mejor hacer esto. Aquí vemos 3 ejemplos y en realidad el primer ejemplo es el ejemplo que ya hemos visto de un paciente normal. Vemos el estudio de reposo de perfusión en este paciente, el mapa polar de contracción y aquí vemos el histograma de la fase, frecuencia contra donde empieza a contraerse. Y vemos aquí donde está más oscurecido en el mapa polar es donde empieza la contracción y aquí donde acaba. Y vemos como vimos antes esto que está bastante estrecho, una desviación estándar de 7.5. Ahora bien, claro, este paciente nunca va a ser resincronizado, no debe ser resincronizado, primero que está normal y el segundo que está muy sincronizado. Este otro paciente sí tiene bloqueo de rama izquierda y vemos 2 cosas. Esto también es un estudio de reposo, de perfusión. Vemos la pared septal disminuida y la pared lateral que está aumentada de cuentas. También vemos que el mapa polar de fase es muy diferente al normal, que en vez de empezar aquí en la pared anterior septal, donde viene el bundle of His, empieza en la pared septal. Acuérdese que en estos pacientes con bloqueo de rama izquierda, porque está bloqueado la rama izquierda, va por el ventrículo derecho y después la onda eléctrica va por el septum y entonces va de aquí hacia la pared lateral. Que quiere decir que nada más que de ver esto se entiende, sabemos por este patrón que este paciente está bloqueo de rama izquierda. Ahora, la pregunta es, ¿debemos resincronizar a este paciente? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Una fracción de eyección de 48 grados, de 48%, que no está en insuficiencia cardíaca. La desviación estándar casi normal. Acuérdese que para hombres el promedio era 14 y el ancho de banda es 45 grados. Ahora vamos a ver a este otro paciente, un tercer paciente, también con bloqueo de rama izquierda, pero este tiene insuficiencia cardíaca sistólica. Vemos que la fracción de eyección es 22%, menos del 35% que está sugerido. Y también vemos que la desviación estándar del histograma de la fase es 63 grados. Ya veremos en unos minutos que el umbral que usamos con esta
con esta técnica son 43 grados. Lo interesante de aquí es que vemos que empieza en el mapa polar de la contracción, en vez de estar oscurecido, está aclarado. ¿Y por qué? Porque la dispersión es tan grande que empezó por aquí la frecuencia cardíaca y entonces lo que estamos haciendo es confundiendo o viendo por la dispersión aquí no está el ventrículo izquierdo normal y aquí es donde empieza, que se sigue la dispersión o la ola de contracción septal a pared lateral, pero los colores han cambiado. Y eso estamos tratando también de... entendemos lo que está pasando y claro, eso no nos cambia los resultados, pero también puede confundir a los que lo usan y estamos tratando de aclarando esto de otra forma. Aquí vemos ejemplos de pacientes antes y después de resincronización biventricular y vemos este paciente antes y después y vemos que esto ha sido un éxito en resincronizar a este paciente porque y por la vista vemos por el histograma o antes y después de la resincronización vemos por la desviación estándar de la fase. Y también este paciente se mejoró de una clase 3 de insuficiencia cardíaca a una clase 1. Aquí vemos otros dos pacientes y vemos los histogramas antes de resincronización. Y si nos preguntamos cuál paciente responderá, este paciente, aunque estaba en clase 3 de insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección de 32, está muy sincronizado de forma mecánica, que quiere decir resincronización, no espero que le ayude y no lo ayudó. Se empeoró de insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección casi no cambió. Sin embargo, este paciente que está muy desincronado del ventrículo izquierdo, después de resincronizarlo, fue de clase 3 a clase 1 y fracción de eyección 27 a fracción de eyección 33. Ahora, como he dicho, hace más de 15 años que nosotros estamos trabajando en esto y hay cientos de investigadores por el mundo trabajando en cómo mejor poder predecir quién va a responder y cómo guiar la resincronización. Y la razón que es tan importante es por pacientes como este. Esto es un paciente donde vemos la sincronía del ventrículo izquierdo antes y 6 meses después de la resincronización. Y esto es lo que llama un super responder. Y vemos que cuando el estudio de base, la fracción de eyección es 25%, el volumen final de sístole es 199, y 6 meses después de haberlo resincronizado, la fracción de eyección ha doblado al 50% y el volumen se ha remodelado de forma reversa, que quiere decir se ha puesto más pequeño el volumen. Y lo vemos primero antes y después de la resincronización como antes, que quiere decir que podemos ver cómo se ha mejorado la sincronización, pero este paciente es casi un milagro y vemos la diferencia de lo que lucen nada más que en 6 meses por esta terapia. ¿Qué quiere decir? Que si pudiéramos hacer esto en todos los pacientes, también sería una contribución muy importante. Entonces queremos seguir tratando de entender cómo podemos mejor llegar a esta clase de resultados. Y esto empezamos hace años también, esto fue en el 2007, primero tratando de encontrar un umbral donde fuera mejor sensibilidad y especificidad de la terapia, y como hemos hablado antes, esto es hecho en combinación con el laboratorio de Bax en Holanda, y 43 grados de desviación estándar fue donde nos dio el mejor umbral, pero sin embargo eso nada más nos dio una sensibilidad de 70 y especificidad de 74, que quiere decir un poquitico mejor que antes, pero no tan bueno como para decir que habíamos triunfado. Entonces, por el tiempo, muchas investigaciones se estamos dando cuenta que
no solo es entender el ancho del QRS y el ancho de la dispersión mecánica, pero también poder guiar dónde ponerle el electrodo del ventrículo izquierdo. Y se sabe ya que la carga de cicatriz miocárdica es es un índice que nos ayuda a entender si el paciente va a responder o no, por dos razones. La primera, si más del 40% o 50% del corazón del ventrículo izquierdo entero está cicatrizado, está infartado, no hay suficiente miocardio para que el paciente pueda responder. En segunda, no queremos poner el electrodo arriba de un área donde hay cicatriz o está infartado, porque la onda eléctrica no va a poder conducirse. Y estas dos son dos cosas importantes. Lo otro que se ha entendido bien, y este es un estudio de Boogers con nosotros usando esta misma técnica de cardiología nuclear, aquí en el 2011, donde determinamos en este estudio con 90 pacientes que el último segmento viable de engrosarse predice la posición óptima del electrodo del ventrículo izquierdo. Como saben, este electrodo del ventrículo izquierdo tiene que ubicarse por una vena. Hay que encontrar una vena y poner el electrodo por ahí. Y que entonces queremos que ese electrodo esté se quede en el último segmento viable. Primero, que el segmento sea viable y que sea el último de engrosarse. Entonces queremos concordancia entre el último segmento viable de engrosarte y donde está el electrodo del ventrículo izquierdo. Y ven, por ejemplo, en este paciente, donde los dos hacen concordancia, y vemos aquí el histograma después de la resincronización, y en 6 meses este paciente cambió de una fracción de eyección de 32 a 44 y tuvo una remodelación reversa de 139 a 86. Sin embargo, en este paciente, donde no había concordancia entre el electrodo y el último segmento viable, el paciente se puso peor, la fracción de eyección bajó de 27 a 22 y el volumen final de sístole subió en 6 meses. Y esto vemos que no solo en 2 pacientes, pues en los 90 pacientes vemos que cuando había concordancia, la fracción de eyección mejoraba de forma significativa y el ventrículo izquierdo, el volumen tresistólico también mejoraba de forma significativa. Pero esto fue un estudio en un solo laboratorio, el del laboratorio de Bax, que es muy famoso. Ahora bien, por esta experiencia queríamos también poder cuantificar y automatizar todo lo que estábamos haciendo, porque hasta ahora eso se veía con la vista y decimos, bueno, es el último segmento viable para contraerse. Debemos de poder hacer esto de forma automática. Y vemos, esto es un paciente con una fracción de eyección que ya verá de 13% y con bloqueo de rama izquierda. Aquí vemos el cambio de el estudio dinámico, y para ustedes que no han usado los estudios de perfusión, vemos que el cambio de cuenta quiere decir que se está engrosando esa pared, y vemos como esta pared se va aclarando por el ciclo cardíaco y quiere decir que hay engrosamiento, aunque la fracción de eyección es bastante mala. La pregunta es, ahora cuando vemos esto, ¿podemos decir de forma visual cuál es el último segmento donde de contraerse un segmento viable? Y si lo mira, claro, el electrodo no se pone en la pared septal o en el ápex, pero si lo mira y ve cuando acaba el ventrículo izquierdo, ve que está acabando aquí la contracción mecánica. Lo voy a dejar que vuelva una vez más y lo espero por aquí, y entonces ves que lo acaba por allá. Y entonces de forma automática un análisis segmental de viabilidad aquí y de contracción aquí. Estos números son los grados, que quiere decir mientras el grado es más alto,
más tarde la frecuencia cardíaca, y entonces de forma automática el algoritmo nos dice que este fue el último segmento viable de contraerse y este fue el próximo después de este de contraerse. Entonces, bien, todas estas cosas que hemos aprendido, y digo no solo yo, pero el campo entero de lo que está pasando, podemos predecir la respuesta a la resincronización biventricular. Y esto y le quiero decir que hemos tratado por años de cambiar las guías. Las guías de resincronización son muy complicadas y esto es lo que estamos aprendiendo de forma clínica y le mostraré esos ensayos en un minuto. Pero, ¿qué es lo que esperamos? Que estos pacientes, claro, tienen que tener falla cardíaca, clase 3 o 4 y algunos hasta clase 2. Fracción de eyección de menos de 35%. Un problema es que no se dice cómo medirlo y claro, mientras más objetiva cómo medir la fracción de eyección, mejor. ¿Qué quiere decir? El ventrículo izquierdo tiene que ser desincronizado de forma eléctrica y de forma mecánica. Y como he dicho ya por estos años, el umbral eléctrico ha cambiado de 120 hasta 150 en Europa y como 130 en los Estados Unidos. Que la carga de cicatriz sea de menos 50% y que el electrodo esté puesto en la pared viable, la última de contraerse. Y aquí vemos los estudios que hemos mencionado. Ahora voy a acabar en estos últimos minutos de ver unas cuantas estudios clínicos. Esto es un protocolo para evaluar el cambio agudo en sincronía mecánica del ventrículo izquierdo post-resincronización. Lo interesante de aquí, esto es un estudio de la Universidad de Pittsburgh usando este algoritmo. En el primer día implantaron el marcapaso, pero lo dejaron inactivo. El paciente vino el segundo día, le hicieron el electrocardiograma, le inyectaron el tecnesio, la perfusión, y entonces le hicieron el estudio de reposo sin activar el marcapaso. Y entonces, después de haber el estudio de reposo, inmediatamente activaron el marcapaso y después de 30 minutos le hicieron otro estudio de reposo y a ver qué es lo que está pasando en nada más que en 30 minutos de haber puesto el marcapaso de resincronización. Y aquí usando este mismo algoritmo, estas guías que habíamos hablado antes, para predecir el cambio agudo, ¿había desincronía en el baseline? Sí. ¿Había carga de SCAR menos de 40 o 50%? Sí. ¿Había concordancia del electrodo y del último viable segmento? Sí. Y vemos que de 22 pacientes, 16 mejoraron, 5 no cambiaron y 1 se empeoró. Sin embargo, si vemos las otras ramas, vemos que en todas las otras ramas se empeoraron la mayoría de los pacientes. Así que quiere decir que usando este algoritmo, nada más que en 30 minutos se pudo ver cómo la sincronía se mejoró en estos pacientes. Y entonces cuando vemos estas curvas de sobrevidas sin evento basadas en cambios agudos de la sincronía mecánica del ventrículo izquierdo en respuesta a la resincronización, vemos que estos fueron los pacientes que o mejoraron o no cambiaron comparados con los que se deterioraron. ¿Qué quiere decir? Que si la sincronía se deterioraba, el paciente se deterioraba meses después. ¿Qué quiere decir? El cambio agudo predecía lo que iba a pasar en 6 meses. Y lo mismo cuando se mejoraron o no cambiaron. Nos está dando la idea que la sincronía es un índice muy importante de lo que está pasando con esta terapia. Ahora, estudios de multicéntrico, y tengo 2 estudios y con eso acabaremos. Hicimos unos en la China que le llamaban guiar resincronización, Guide CRT.
Y la razón de hacerlo en la China fue porque esto es un estudio randomizado y que con 19 centros en la China y hubo laboratorios centrales de la ECO, de la TAC y de SPECT. Y entonces se randomizaba de 1 a 1, más o menos, comparando 200 pacientes, 100 control. Control quiere decir que lo hacen de la forma estándar, la forma común que estaban haciendo, y 100 guiados, que quiere decir que le ponían, trataban de poner el electrodo donde esta técnica le decía. Y entonces aquí vemos que los resultados del algoritmo le daba 3 resultados al electrofisiólogo. ¿Dónde ponerlo en el segmento óptimo? ¿Dónde ponerlo en el segmento al lado del segmento óptimo? Y dónde no ponerlo, no recomendado, porque, por ejemplo, el segmento no era viable. Y aquí vemos estas ventrículos que fueron mostrados los electrodos, los electrocardiógrafos, y esto fue todo guiado por fluoroscopía. Un problema es que, claro, aunque digamos que este es el mejor segmento, a veces no hay vena que va por ahí para poner electro, y a veces por la fluoroscopía es difícil saber cuál fue la vena que en realidad nos llega ahí. Y entonces hay otro ensayo que se llama GUIDE-CRT2, donde estamos reconstruyendo las venas de forma tridimensional de los fluoroscopos, de la fluoroscopía, y hacer la fusión con el estudio ventricular de perfusión. Esto todavía no tenemos resultados, pero aquí vemos, por ejemplo, en parte de este mismo estudio, donde la posimplantación fue localizado donde no debe de ser. Y una cosa buena de este ensayo, que de cuando el paciente volvió en 6 meses, le hicimos un TAC a ver dónde en realidad estaba puesto el electrodo comparado con el estudio de perfusión. Y por ejemplo, aquí vemos que la punta del electrodo estaba puesto en un lugar que no estaba viable, y esto es un paciente que esto no estaba recomendado y un paciente que esperaba que no iba a mejorar. Ahora, los resultados, criterios principales de valoración, comparando la colocación del electrodo, comparando los estudios de control con los estudios guiados. Claro, a veces cuando estaban randomizados a control, el segmento que usaban ellos era lo mismo que si fuera a ser guiado, pero en guiado, claro, la mayoría fueron más guiados por la técnica, y lo vemos comparando los dos en blanco, la proporción que fueron en blanco, y fue de forma significativa más guiada que no guiada. Aquí el criterio principal, la reducción de volumen del ventrículo izquierdo, y comparamos cuánto fue que pusieron el electrodo en segmentos no recomendados con los segmentos en blanco, y vemos un cambio, una reducción muy grande del ventrículo izquierdo cuando se guiaron por la recomendación. Otra cosa interesante es que usualmente el electrocardiógrafo no usa la pared anterior para las venas de la pared anterior para guiar el electrodo, y sin embargo vemos que en este estudio, comparando los controles con guiados, hubo mucho más pacientes que donde sugirió poner el electrodo en la pared anterior comparado con el control. Aquí vemos aquí vemos otro ensayo que le llaman Vision CRT. Este fue financiado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, y aquí fueron 10 centros de 8 países, y los países, muchos de ellos en Latinoamérica. Y aquí también fuimos como 200 pacientes. Este no fue randomizado, por lo que hicimos eran 195 pacientes,
y esto lo hicimos a base antes de ponerla de resincronizar y después 6 meses después de la resincronización, 17 pacientes murieron y 179 pudieron completar el protocolo. Y si vemos a todos los pacientes, claro, vemos una mejoría muy grande si lo vemos todos como a grupo, y que quiere decir en mejoría de la insuficiencia cardíaca de la clase, de mejoría de la fracción de eyección, mejoría clínica de síntomas clínicos y mejoría del volumen del ventrículo izquierdo. Y también vemos que si correlacionamos la diferencia entre el volumen y la diferencia entre la mejoría de la sincronización, están correlacionados los dos. Y finalmente aquí vemos también que de una forma muy significativa, si vemos la mejoría de la sincronía o de la desincronía, está asociado con el outcome primario, que quiere decir mejoría de la función. Pero sin embargo, no pudimos predecir por las desviaciones estándar del estudio antes si el paciente iba a responder o no responder a la resincronización, en parte porque vemos todos estos índices, todos estos variables que están pasando. Y este es el último estudio que le voy a mostrar. Este es un estudio de Patel, también por el mismo Guide CRT. Y aquí vemos el engrosamiento de la pared, un engrosamiento de la pared septal del ventrículo izquierdo antes y después de la resincronización. Y vemos este mismo paciente que vimos antes y después de ser resincronizado. Vemos que la pared septal está en reposo, está reducido de cuenta, y después de la resincronización mejora mucho de cuenta. Y vemos que lo que ha pasado aquí, que es que está mejorando también porque la pared ha mejorado mucho de engrosamiento, medido de forma cuantitativa. Y antes de la resincronización, la pared lateral está engrosándose hasta más que normal, porque tiene que llevar la carga de la contracción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, después de la sincronización, con éxito, se ha más o menos igualado la contracción entre la pared septal y la pared lateral. ¿Qué quiere decir? Que esto es otro índice, el cambio, la diferencia entre el engrosamiento septal y lateral, que nos puede indicar pacientes que se van a mejorar. Bueno, ya esto... bueno, ahora para resumir, dos diapositivas más y paro. Los ensayos clínicos de unicentro, y vemos aquí los hallazgos en este estudio en pacientes normales. Este es el umbral en pacientes normales para hombres y para mujeres de las desviaciones estándar de las fases. El umbral para los pacientes con insuficiencia cardíaca para predecir la resincronización fue de 43 grados de desviaciones estándar. En este estudio vimos que el último segmento viable de engrosarse predice la posición óptima del electro del ventrículo izquierdo. Y vimos en el estudio de resincronización aguda, la carga de cicatriz miocárdica, el umbral para responder, la sincronía, la concordancia predice cambio agudo, y el cambio agudo de sincronía predice sincronía en 6 meses. Y los estudios multicéntricos en el Guide CRT, con 19 centros, más pacientes guiados a implantar en la pared anterior contra control, y más remodelación significativa del ventrículo izquierdo en pacientes guiados contra el control. Y en este otro multicéntrico vimos que grupos de pacientes mejoraron significativamente por la fracción de eyección, el volumen, los síntomas y la clase de la insuficiencia cardíaca. Mejoramiento de sincronía del ventrículo izquierdo con resincronización está relacionado con mejoramiento clínico, pero la concordancia del electro y el segmento no estuvo relacionada con mejoramiento. Si tenemos tiempo podemos hablar un poco más de esto, pero como digo, esto es complicado,
pero mientras más entendemos, más podemos ayudar a la terapia. Y para acabar el estudio de Patel el engrosamiento de la pared septal, mejoramiento del engrosamiento septal estuvo relacionado a remodelación reversa y mejoría en perfusión septal de la FEBI y sincronía. Bueno, muchas gracias por su atención y si hay tiempo para preguntas, trataré de responderlas. Hola. Hola, Néstor. Hola. No te pude presentar, Alan. Alan Sigal es el presidente de CONAREC. Está en reemplazo de Ezequiel Derech, que no se pudo conectar, y él va a moderar las preguntas a través del chat. Tenemos que hablar del examen también un poco, Alan, habíamos quedado con Ezequiel hoy. Sí, tal cual, Néstor. Bueno, gracias por la presentación. Primero que nada, gracias al doctor García. La verdad que la presentación fue de primerísima, de la vanguardia de lo que estamos hablando, así que qué mejor manera de cerrar este curso que con esta charla. Están apareciendo preguntas en el chat. La primera pregunta dice: buenas noches, excelente, gracias. ¿Cuál es el método que recomienda para medir la FEI? ¿La FEBI? Sí, tal cual. Bueno, le voy a decir lo que pasa en los Estados Unidos. El problema aquí, como hemos dicho, esto es una terapia que cuesta mucho y también que el médico gana mucho dinero de hacer esa terapia. Y entonces lo que pasa cuando mandan, por ejemplo, estos pacientes casi siempre empiezan por un estudio de ecocardiografía y está sesgado un poco el análisis de la fracción de eyección cuando el ecocardiógrafo sabe que viene para estar evaluado para esta clase de terapia, que quiere decir que dicen que es menos del 35% porque sabe que para que el electrocardiógrafo pueda ser pagado por la terapia, la fracción de eyección está obligada a ser menos del 35%. Cuando hay estudios nucleares y si lo dejas completamente de forma automática y objetiva, entonces, claro, esa fracción de eyección es un poco más fiable, ¿no? Pero claro que si alguien quiere hacer truco, se puede hacer truco también con los estudios nucleares, cambiar la base y el apex para que cambie la fracción de eyección. Así que es la parte financiera es un poco complicada. Y sigo diciendo, casi todas estas cosas las comparamos con los laboratorios de ecocardiografía en diferentes lugares del mundo. Y los que saben hacer la eco y lo hacen de forma buena, los resultados son muy fiables. Pero los problemas son un poco política, financiera y ciencia. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, un electrofisiólogo, doctor Ramos, dice: excelente presentación. Dado que estos estudios encarecen el procedimiento, ¿en cuánto valora que pueden disminuir la tasa de no respondedores? Y entiendo que esto apunta hacia una pregunta de costo-efectividad, es decir, porque también implantar un resincronizador y que no funcione también tiene su costo. Entonces, entiendo que la pregunta es si vamos a mejorar esa costo-efectividad. Lo interesante es que lo que ha pasado, ya lleva esto más de 19 años y más de 15 años. El último ensayo de Vision CRT fue un ensayo que hicimos casi más que nada en Latinoamérica y hasta estuvo también en Pakistán, en India y lo que vimos, y claro, el electrocardiógrafo sabía, ellos no tuvieron la información, no le dimos la información del estudio porque estaban ciegos a esos resultados, pero sabían que era parte de la investigación. Y entonces hoy en día, por lo menos en esos 10 centros, era mucho más
tomaba mucho más cuidado de dónde se le ponían el electrodo que en otros estudios que hemos hecho, por ejemplo, hace 10 años. Y hace 10 años le decíamos, no le pongan el electrodo en una pared infartada, y me decían, bueno, eso no está en la guía. ¿Qué quiere decir? La guía no nos dice que tenemos que medir si hay infarto o no. Pero sin embargo, cuando comparamos el número como una población, una tasa de población entre los estudios que hicimos hace poco, de 2019, a los que hicimos hace 10 años, vemos que están poniendo electrodos, aunque no usen nuestra aplicación, nuestro algoritmo, lo están mejorando ya por saber el resultado de los artículos. ¿Qué quiere decir? 2 o 3 cosas. Una, que tratan o medirlo por la ecocardiografía, las paredes que se están con motilidad y que no están infartadas, y también tratando de no poner electrodo en el ápex del ventrículo izquierdo, que sabemos que eso también causa problemas. Y que quiere decir que el número no te lo voy a dar, porque lo que está pasando es que el número cambia dependiendo cómo más está mejorando el electrocardiógrafo lo que está haciendo, pero claro, lo hacen un poco más con más esfuerzo que si tuviera una técnica como esta, donde la viabilidad, la sincronía, la concordancia, todo te lo está dando en un estudio de reposo de perfusión. No sé si lo expliqué bien, pero bueno, era una pregunta complicada y algo difícil de contestar, así que creo que estuvo clarísimo. Hay más preguntas. No sé si Néstor o Juan quieren hacer una antes de continuar con las preguntas del público. Sí, estábamos charlando por el chat los cambios que puede haber en la disincronía en un SPECT de reposo y esfuerzo. ¿Cuánta influencia tiene la isquemia en la disincronía, especialmente en lo agudo? Que yo sé que él está trabajando, pero todavía creo que no salió el paper de cómo cambia la sincronía en reposo y esfuerzo en los pacientes coronarios. Bueno, primero, eso es muy buena pregunta por muchas razones, y una cosa que se me había olvidado mencionar. Una cosa también que que este campo está entendiendo es lo que tú has dicho. Es la etiología del problema de la sincronización. ¿Qué quiere decir? Que si es una etiología isquémica, entonces es más difícil o el paciente no se va a mejorar tanto como si no fuera producido por estos problemas de isquemia. ¿Por qué? Porque sabemos que la electricidad se está propagando diferentemente por infarto, por isquemia, etc. El otro punto, y no sé si eso es lo que tú estabas tratando de preguntarme, que esta técnica también se puede usar para poder predecir la enfermedad de multivaso coronario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un estudio de esfuerzo, si el esfuerzo es ejercicio, y lo que vemos siempre en o los pacientes normales o los pacientes con enfermedad coronaria, pero de un vaso o no muy significativa, vemos que la sincronía siempre se mejora durante ejercicio. Si hay multivasos, entonces lo que estamos viendo es cuando hace ejercicio en esos pacientes, aunque la fracción de eyección no se empeore, la sincronía de esfuerzo se empeora. Hay que pensarlo un poco, que lo que está pasando cuando el corazón, el ventrículo izquierdo, le hace falta, tiene una carga más de trabajo y le hace falta más oxígeno, tiene que sincronizarse mejor para poder hacer más trabajo. Y si puede, lo hace, y eso es lo que usualmente pasa en los normales, porque los que tienen poca enfermedad. En los que tienen mucha enfermedad, trata de hacerlo, pero no llega.
El otro problema complicado es que te dije, esto fue con estudios de ejercicio. Los estudios de farmacológicos, donde el esfuerzo es farmacológico, dependen también si es de SPECT o de PET. ¿Y por qué? Porque en PET usualmente hacemos el estrés mucho más cerca de donde captamos las imágenes. Claro, si con la adenosina, por ejemplo, captamos las imágenes 1 hora, 40 minutos después del estrés, entonces el corazón no tiene esa demanda y no nos puede dar bien y no se puede empeorar la sincronía en el esfuerzo por farmacológico. También no sé si muchos puntos ahí, espero que por lo menos se pueda entender un poco. Bueno, vamos a tener que seguir con otra invitación más, Ernesto, entonces. Claro. Perfecto. Sé que me pasé un poco de tiempo, pero quería que esta vez por lo menos poder hablar de todos los temas que creía que era importante. Y sé que es complicado, tanto para el cardiólogo, ya que hay muchas cosas técnicas, y para el nuclear, ya que hay muchas cosas clínicas relacionadas con cosas que no lo usamos, porque la conducción eléctrica es una cosa que no se usa mucho en la cardiología nuclear, sobre todo relacionado con la resincronización. Pero sí que creo que esto tiene, como les decimos aquí, tiene mucho camino y ahí seguimos investigando, y creo que seguiremos viendo cosas nuevas que seguirán ayudando. Perfecto. Me parece que estamos ya en tiempo. La verdad que fue un lujo, y como decía el doctor Vita, es para estar 3 horas más charlando. Yo le quiero agradecer nuevamente por participar en esta charla con nosotros. La verdad que nos ha enriquecido mucho, y quiero recordarles también a todos los participantes que a partir de la semana que viene va a estar disponible el examen, a partir del cual van a poder acceder al certificado en el campus por el cual vienen accediendo a las charlas. Así que muchas gracias, doctor García, muchas gracias al Comité de Cardiología Nuclear de FAC, que junto con nosotros de CONAREC hemos podido armar este curso, que creo que ha sido muy provechoso. Y gracias a ustedes y mucha suerte. Gracias. Gracias.